Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy, como siempre, la mejor y cordial bienvenida. Estamos en este tiempo maravilloso de Parashá, el Parashá número 11. Y en este Parashá es importante tener presente cómo estamos viendo un entorno de carácter familiar extraordinariamente importante. Si usted ha estado acompañándonos en los mensajes de esta semana, hemos venido recordando todo este recorrido de los hermanos de José en dirección a Egipto. Vemos cómo al llegar a Egipto, en medio de una circunstancia muy crítica, la hambruna, la escasez de alimento que se está viviendo no solamente en Egipto, sino en los entornos, en Egipto entre comillas, porque evidentemente en Egipto es el único lugar donde hay provisión. Y esa provisión obedece precisamente a la solución que el sueño que había tenido el faraón. José presenta la solución a este sueño. Conocemos esta historia, la hemos venido narrando paso a paso, nos hemos detenido en algunos versículos particularmente para detallar asuntos importantes y en otros hemos tenido que avanzar extremadamente rápido. Ayer cerramos la historia, apasionante, ¿verdad? Historia en el momento en que los hermanos de José, después de que ya José ha revelado su identidad, aquí hay algo interesante que tal vez no mencioné ayer, pero que quiero que resaltemos hoy. Cuando los hermanos de José le visitan a él como autoridad, como virrey, siempre la comunicación entre José y los hermanos era una comunicación en el idioma de los egipcios, en su lenguaje, es decir, había un traductor. Ese traductor se encargaba de comunicar lo que José expresaba y a su vez lo que los hermanos expresaban a José. Pero cuando viene el momento que estábamos tratando justamente ayer del capítulo 45, en el momento en el que José habla a sus hermanos, una de las señales importantes que vemos allí es que no solamente era suficiente decir yo soy José, sino que ahora nos encontramos con algo muy importante y es que José habla en hebreo a sus hermanos. Este es un factor, ayer pasé por alto mencionarlo y quiero comentarlo hoy, porque es un factor extremadamente importante. No bastaba, repito, solamente con la sorpresa que ellos reciben de ver a este joven, a este hombre de autoridad, a este hombre de gobierno, de administración, a este hombre que tiene todo el control absolutamente sobre Egipto, sino que además ahora cuando se identifica como su hermano, pues repito, ahora nos encontramos con que además les habla en su propio idioma, en hebreo, y esto es una carta de presentación y de garantía de que evidentemente se trata de un hebreo, de una persona que habla su propio idioma. Vemos cómo ayer mencionábamos en el cierre de nuestro tema el momento en el que aparecen los hijos de Jacob cargados de sorpresas, de regalos, de ofrendas, de muchas bendiciones, carrozas, carros que el faraón ha enviado y que a su vez José obedeció a la orden de faraón. Vemos que el corazón de Jacob, dijo puntualmente el texto que leíamos ayer, el espíritu de Jacob revivió. Y es importante esta palabra revivió, porque nos está indicando que durante 21 años, casi 22 años, transcurridos hasta este momento, el espíritu de Jacob estaba totalmente apagado. En esto podríamos llamarlo, entre comillas, una pena moral, una circunstancia de haber perdido desde muy niño, a los 17 años, a quien él amaba profundamente, a su hijo José. Toda esta historia que vamos desarrollando, quiero que por favor para el día de hoy me acompañe al libro de los Hechos. Vamos a dar principio con el libro de los Hechos, en el capítulo 7, y vamos a tomar desde el verso 9 en adelante. Tome nota, por favor, libro de Hechos, capítulo 7, y veamos el verso 9 en adelante, para comprender nuestro mensaje ya hoy, adentrándonos en el capítulo 46 de Bereshit. Dice la palabra: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José,
Por favor, observe la expresión de Hechos capítulo 7, verso 9, cuando nos menciona a los patriarcas. Aquí se está refiriendo ¿a quién? Se está refiriendo a los hermanos de José, hijos de Jacob. Dice, los patriarcas movidos por envidia. Aquí esta palabra envidia tiene una connotación más fuerte que envidia. Aquí había celo, había odio, había repudio, había egoísmo, hubo conspiración entre los hermanos con el propósito de desaparecer a José de su entorno. Estamos hablando en el tiempo en el que José tenía 17 años. Dice entonces la palabra, pero Dios estaba con él. Pero entonces el Yahweh, Padre Eterno, ¿estaba con quién? Con José, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Qué extraordinario este texto. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Verso 12, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Por favor, presten mucha atención en el verso 14. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob. Y observe que aquí es importante en la lectura que estamos desarrollando que siempre tengamos presente cuando se habla de Israel o cuando se habla de Jacob. Muy importante, recordemos, los hermanos de José regresaron y dieron las buenas nuevas, la noticia ¿a quién? Lo leímos ayer en el capítulo 45. Le dieron las buenas nuevas de que José estaba en vida a Israel. A Israel. Ahora, aquí vemos en esta porción del libro de los Hechos, en el verso 14, y enviando José hizo venir a su padre Jacob. Muy importante que tengamos presente en qué momento se utiliza el nombre de Israel y en qué momento se utiliza el nombre de Jacob. Es decir, Jacob, cuando se está hablando desde el punto de vista de la nación, de la promesa, de la profecía, desde el punto de vista espiritual, y Jacob, cuando se está hablando desde el punto de vista de la humanidad, en cuanto a la persona propiamente, como persona a Jacob. Es importante estos dos conceptos, Israel y Jacob. Entendemos que el nombre de Jacob ahora es Israel, pero es importante, repito, en la lectura que tengamos presente la dirección del contenido cuando se utiliza el nombre Israel o cuando se utiliza el nombre de Jacob. Muy bien. Y en este verso también debemos resaltar, lo vamos a tener presente desde ahora hasta terminar Bereshit en el capítulo 50, y lo tendremos presente durante todo el texto bíblico de la Torá hasta cerrar en Deuteronomio este número tan importante que tenemos acá. 75 personas fueron las que salieron de la familia de Jacob en dirección a Egipto. Por favor, téngalo presente, subráyelo aquí en su texto, verso 14 del libro de los Hechos, 75 personas. Dice entonces la palabra, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró ¿quién? Por supuesto, el padre Abraham, de los hijos de Amor en Siquén. Bueno, el libro de los Hechos nos está narrando la historia de lo que, en muy pocas palabras, de lo que sucedió, de lo que está sucediendo y de lo que nosotros vamos a considerar en el texto que estamos desarrollando. Ahora bien, vámonos a Bereshit capítulo 46 y desarrollemos lo que el libro de los Hechos nos acaba de contar. Sabemos entonces, como está escrito, que la noticia había llegado a Jacob, y cuando la noticia llegó a Jacob hubo una gran alegría en torno a su familia. Ahora, viene el momento de la decisión. Jacob
va a tomar una decisión. Número uno, se encuentra con la gran noticia de que su hijo José vive. Número dos, ¿cómo pudo estar oculta mejor, esta información durante 21 años? ¿De qué manera nunca jamás Jacob, con todas sus conexiones, si puedo usar esta palabra, con toda la gente a su entorno, jamás logró establecer que José estaba con vida? Ayer lo preguntamos y lo seguimos preguntando hoy. La respuesta la vamos a encontrar un poco más adelante, pero vamos haciendo la pregunta. ¿Por qué razón José nunca jamás utilizó su poder, su autoridad, su posición como gobernador de todo Egipto para hacer llegar una noticia a su padre y preguntar cómo estaba su salud, su condición, su vida, sus hermanos, o informar de que él estaba con vida? Es una gran pregunta la que tenemos aquí. Y también surge otra gran pregunta. Ahora José, hoy, en este proceso que estamos llevando del capítulo 45 y pasando al capítulo 46, Jacob conoce la noticia de que su hijo aún vive. Y no solamente de que tiene vida, sino que además es la máxima autoridad en Egipto. Entonces, preguntémonos, ¿cuántas cosas pasaron por la mente de Jacob? ¿Jacob en algún momento dudó de la versión que le dieron sus hermanos? ¿En algún momento Jacob pudo concluir que sus hijos le habían engañado? ¿En qué momento Jacob se enteró de la verdad de lo que había sucedido 20 años antes? ¿Se enteró Jacob realmente de esta situación? Es bien interesante todas estas preguntas porque obviamente la palabra en Bereshit, la Torah nos va a dar las respuestas. Pero es importante que nos hagamos las preguntas para que cuando leamos podamos estar muy atentos, repito, a las respuestas. Vamos a Bereshit capítulo 46. Ahora Jacob, repito, va a tomar una decisión. Jacob va a salir de la tierra donde ha establecido su pueblo. Pero no solamente esto, ahora debe ir hacia la tierra de Egipto, descender a Egipto. Observen por favor que estoy utilizando la palabra descender a Egipto. Descender en el sentido físico y descender en el sentido espiritual. Bajar a la condición de un imperio, el imperio de los egipcios, a un imperio de idolatría, a un imperio donde existen dioses. ¿Debía o no Jacob tomar esta decisión de salir? Y esta primera pregunta, antes de que vayamos a Bereshit 46, es una pregunta que probablemente todos nosotros debemos hacernos diariamente frente a las decisiones que debamos tomar respecto a cualquier circunstancia de nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente debemos hacer o no hacer? ¿Qué es lo que realmente hoy debemos trabajar o no trabajar? ¿Y por qué hago esta mención? Porque veamos la lectura en el verso 46. Léalo conmigo. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba. Por favor, mi amado amigo, hermano, subraye de manera especial el primer verso del capítulo 46, porque no podemos avanzar sin detenernos solamente en esta primera porción, porque vemos que evidentemente Jacob tomó la decisión. Salió, ahora observen, salió Israel. Ven como aquí ya no nos habla de Jacob, ahora nos habla de Israel como pueblo. Salió Israel con todo lo que tenía. Es interesante la expresión con todo lo que tenía, porque normalmente cuando nosotros nos mudamos de un lugar a otro, pues normalmente muchas cosas se quedarán, ¿verdad? Nos dejamos muchas cosas y solamente salimos con lo estrictamente necesario. Aquí la palabra nos dice que Jacob salió con todo lo que tenía y vino a un lugar determinado. ¿A qué lugar vino? Al lugar de Beerseba. Si nosotros establecemos por un momento este paréntesis de Beerseba, tenemos que concluir que en lo que llevamos de estudio bíblico en este año, en este ciclo, en Bereshit, nos damos cuenta que Beerseba ha aparecido en el tiempo de Abraham, ha aparecido en el tiempo de Isaac
y ha aparecido, nuevamente aquí en el tiempo de Jacob. Berseba como Aram tal vez sean los dos lugares que en mayor oportunidad se mencionan en todo el recorrido de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué tan importante Berseba? Recordemos que en Berseba se había levantado altar. Abraham levantó altar en Berseba. Isaac levantó altar en Berseba. Jacob una vez salió de la casa de su padre en dirección hacia la casa de su tío Labán. En el primer lugar en el que Dios le habla a través de ese sueño maravilloso de ver los ángeles que suben y descienden por aquella escalera, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía, y allí es el lugar donde por primera vez el Padre Eterno habla con Jacob y le indica, le muestra esa visión profética de todo lo que ha de suceder. Realmente, si nosotros miramos esa importancia de Berseba, es allí donde se levantaron los altares, es allí donde Dios tenía ese momento de comunicación con cada uno de los patriarcas. Y vemos cómo allí ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Yahweh a Israel en visiones de noche y dijo, atención, Jacob está ofreciendo en este lugar, no solamente levantando el altar, sino que lo interesante que debemos encontrar en el verso 2 del capítulo 46 es que Jacob está allí realizando sacrificio, es decir, está ofreciendo el corbán, el sacrificio. ¿Y por qué ofrece Jacob sacrificio? Es una pregunta muy importante, porque anteriormente allí se habían levantado altar, un altar de adoración. El mismo Jacob había levantado allí altar cuando ciertamente este es lugar, casa de Dios, Betel, puerta del cielo. Pero en esta ocasión, Israel lo que hace es presentar el corbán, el sacrificio. Indudablemente podríamos considerar que en primer lugar esta acción de sacrificio tenía que ver con una acción de gratitud. Por favor, dígalo conmigo, gratitud. Porque nosotros particularmente somos muy buenos creyentes en Yahweh y pedimos la bendición en todos los sentidos, en la salud, en la economía, en la academia, etcétera, etcétera. En todos los aspectos pedimos y pedimos, pero somos muy pocos o muy rápidos, mejor, para presentarnos delante del Padre con un corazón contrito, humillado y un corazón de agradecimiento. Jacob nos muestra aquí un corazón de gratitud. Padre, gracias a Padre Eterno, porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios que yo conozco hoy, ha traído de vuelta, ha permitido que mi hijo José viva, y no solamente que viva, sino que ahora Él es nuestro proveedor y nos da la provisión del alimento en medio de la escasez. Esto es interesante porque evidentemente Jacob está reconociendo cómo los sueños que José había manifestado a esa edad que la Biblia nos relata tan puntualmente de 17 años, ahora vemos que evidentemente estos sueños tienen cumplimiento. No era el primer sueño de las espigas que se inclinaban en el sentido de que él iba a ser la autoridad y el rey, el primogénito sobre todos, sino que realmente el primer sueño lo que representaba era que José iba a ser un proveedor, y lo estamos viendo aquí, el proveedor físicamente hablando del alimento, del pan, del trigo, en el medio de la escasez. Vimos ya cómo sus hermanos se postergaron sobre la vida de su hermano José y lo reconocen precisamente con su autoridad. Ahora bien, apenas estamos en el capítulo 46, tres frases, y vemos que allí nos dice que también valdría la pena que lo resaltemos: Israel en visión de noche. Es interesante porque ahora vemos esta expresión, visión de noche. ¿Es que acaso Dios solamente hablaba en la noche, en los sueños? ¿En qué manera hablaba Dios? ¿Por qué no habló Yahweh en el día? Nos dice que habló en una visión de noche. Muy importante. Y él respondió. ¿Qué respondió Jacob? Heme aquí. Ahora,
¿Qué nos está mostrando este pasaje? Y es a donde quiero realmente centrar nuestra enseñanza hoy. Jacob toma una decisión. Por supuesto, no era para menos reencontrarse con su hijo José, ver con sus propios ojos que sí, evidentemente es José, que evidentemente José ahora es ese hombre de autoridad, que evidentemente tanto pasar los años con el dolor en su corazón por la muerte aparente de José y ahora establecer que está con vida, pues tal vez que podríamos pensar, no habría ni que pensarlo, habría que simplemente salir corriendo y tener ese reencuentro. Pero vemos esta acción extraordinariamente importante en la vida de Jacob. Primero va a Berseba, ofrece holocausto, ofrece el corbán, ofrece el sacrificio de gratitud, de dirección de Dios. Padre, dime si debo regresar a mi hijo o debo esperar que mi hijo sea quien venga a mí. Ahora yo estoy en esta tierra de Canaán, ¿cómo yo puedo ir a una tierra de idolatría, de dioses paganos? ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo Israel puede hacer esto? Son muchas las inquietudes en el corazón de Jacob. Por favor, procuro con lo que estoy tratando de compartir con ustedes es que identifiquemos el momento, decía un amigo nuestro, qué momento está viviendo Jacob. Un momento tan emocional, un momento tan sobrenatural, un momento que produce un shock en todo el sentido de la palabra. Verso 3, y aquí viene la respuesta a todo este gran momento. Dice, verso 3, y dijo, habla Dios, habla Yahweh y dice, yo soy Elohim, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Amén. Creo que lo puedo repetir nuevamente. Capítulo 46, Berechit, verso 3. Habla Yahweh y dice, yo soy Elohim, el Dios de tu padre Isaac, el Dios de Abraham. No temas, por favor, subráyelo, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. No temas. ¿Saben? Amados hermanos, nosotros nos encontramos en este momento residiendo en los Estados Unidos. Hace 18 años aproximadamente en este lugar. No fue una decisión que salió de nuestro corazón. No fue una decisión de salir de nuestra tierra, de nuestras familias, de nuestras pertenencias, entre comillas, y viajar hacia esta nación por ser América. No. Fue una voz audible, fue una voz establecida, comprobada, definitivamente llamada del Señor, confirmada de una y de otra forma. Pero en medio de la circunstancia de salir sin saber el tiempo, cuánto tiempo, no sabemos. Fue un momento crucial, fue un momento determinante, fue un momento, no puedo decir de incertidumbre, porque cuando hay un llamamiento de parte del Dios Todopoderoso, no hay incertidumbre. Fue una absoluta y total confirmación de parte de Dios. Pero sin embargo, el venir a una nación a la que nunca jamás habíamos pensado más que venir ocasionalmente, pasear, conocer, etcétera. Pero venir, establecernos, radicarnos, permítame decirlo entre comillas, echar raíces en este lugar, conocer una cultura, un idioma, unas leyes, una normatividad, un estilo de vida, un cambio tan impresionante en muchos sentidos. Conocer ahora una cultura multicultural, hermanos, de tantas naciones, con tantos diferentes lenguajes, con tantos diferentes tipos y formas de pensar, pues definitivamente no es fácil tomar esta decisión. Pero igualmente el Señor nos dijo, no teman salir de su país, no teman ir hacia ese lugar en América donde yo los voy a llevar. Y tal vez pensamos en algún principio, y de hecho sucedió así, llegamos a una de las ciudades más grandes de este país, una de las ciudades más gigantes. En poco tiempo nos dimos cuenta que no era el lugar. Venimos a otro lugar un poco más
más pequeño en población, en crecimiento, y también nos dimos cuenta que aún todavía este no era el lugar, hasta que finalmente el Padre en nuestra tercera movimiento nos trajo al lugar donde residimos hoy ya por 12 años, probablemente más, y un lugar pequeño, un lugar muy establecido, un lugar muy tranquilo. Y hemos visto en el transcurrir de los años, en medio de muchas pruebas, circunstancias, adversidades y muchas cosas, hemos visto en todo momento la respuesta del verso 3 de Berechit capítulo 46. No teman descender a este lugar, porque allí yo haré de ti una gran nación. Verso 4, así es que dice la palabra: yo descenderé contigo, dice el Padre Eterno, a Egipto. Wow, por favor, subraye esto. El Padre le confirma a Jacob, le dice: no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti y de tus hijos una gran nación. Y además yo también descenderé contigo, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Por favor, observen con detenimiento este texto. Creo que no puedo avanzar, no podemos ir más rápido de la lectura. Pretendía leer varios textos a la vez para luego desarrollarlos, pero creo que así como lo vamos desarrollando es importante. Observen, el Padre Eterno en Berseba, en el momento en el que Jacob presenta el corbán, el sacrificio, le habla y le da una respuesta totalmente legible, clara, audible, y le determina: no temas descender a Egipto. Yo sé que es una tierra de paganismo, yo sé que es una tierra de idolatría, pero no temas descender allí, porque incluso yo envié a José desde el principio por 20 años y lo he colocado en esa posición de privilegio. Ahora ustedes descenderán allí. Es más, yo, dice Elohim, yo descenderé con ustedes. Extraordinario, yo también descenderé con ustedes y te haré volver a esta tierra. Y te haré volver a esta tierra. Ahora, te haré volver a esta tierra no nos dice si regresará Jacob con vida o si definitivamente Jacob cerrará sus ojos allí. Bueno, es lo que la palabra le dice, y dice entonces, la voy a repetir: y José cerrará tus ojos. Es decir, que ahora el Padre Eterno, Yahweh, le establece a la vida de Jacob que no tema ir a esta tierra, porque allí hará de toda Israel una gran nación, número uno. Número dos, también le indica que en aquella tierra serán sus últimos días, y será precisamente José quien cierre sus ojos. Pero aún así le dice: y te haré volver. Es decir, que después de que haya muerto Jacob en las tierras de Egipto, volverá, y como lo veremos en un texto más adelante, no solamente el cuerpo de Jacob, el cuerpo de José y de sus hermanos regresaron. Así que muy importante este texto, estamos leyendo con detenimiento y no podemos avanzar mucho más porque tenemos que leer muy bien. Esto es fundamental para que entendamos todo lo que viene del estudio de Torah. Dice entonces la palabra: y se levantó Jacob. Observen, se levantó Jacob, no dice Israel. Se levantó Jacob, muy importante. Se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Pues por supuesto los 11 hijos que están ahora con él. Y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos, los hijos de sus hijos consigo, sus hijas. Oh, por favor, observen, esta expresión aquí no me voy a detener en ella, ya la he mencionado en textos anteriores. Sus hijas, siempre hemos hablado en la vida de Jacob de sus hijos, sus 12 hijos. Y la única mujer hija que conocemos es Dina. Dina desaparece por completo de la historia, nunca más se menciona su nombre, pero aquí sí vemos una información muy interesante. Solo la quiero mencionar, pero quiero que la tenga presente. ¿Quiénes descendieron? Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo. Sus hijas. Es decir, habían más hijas en el grupo de los varones, además habían hijas. Ya es el segundo texto bíblico que vemos que nos hace mención a las hijas de Jacob. Ahí se lo dejo como tarea, por favor investíguelo. Luego en otro momento, si Dios me lo permite así, lo estudiaremos en detalle. Y las hijas de sus hijos. Es decir,
Las hijas de sus hijos, aquí se refiere también la expresión hijas como a sus nueras, ¿verdad? Y las hijas de sus hijas, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos, y los menciona a cada uno de ellos. Es importante en la mención que estamos desarrollando ahora, que aquí se va a presentar ahora una situación de cambio de vida, un cambio total. Repito, estaba compartiendo un poquito el testimonio nuestro en la llegada hacia esta nación, porque nos representó igual un cambio de cultura, un cambio de idioma, hasta de horario, un cambio de alimento, de gastronomía, un cambio de muchas cosas hacia nuestro entorno. Vemos ahora que los hijos de Israel van a pasar precisamente por un cambio de vida, el mismo Jacob, pero ahora se van a encontrar frente a un mundo que ellos prácticamente para ellos es absolutamente desconocido. Es una circunstancia que ellos van a tener que enfrentar. Y cuando nos vemos frente a esta circunstancia, nos daremos cuenta que la palabra nos menciona en la tarea que está desarrollando Jacob, cuando se presenta en Beerseba y ofrece el corbán. Lo quiero resaltar nuevamente porque es importante que nosotros nos presentemos con actitud, con acción de gracias. El libro de Efesios, en el capítulo 5, en el verso 12, dice que nosotros somos pues imitadores de Dios como hijos amados. Y nos dice que siempre andemos en amor, como también Yeshua nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, verso 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Yahweh por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Es decir, que el Padre Eterno nos presenta cómo debemos estar siempre dispuestos y animados frente a las oportunidades que Dios nos ofrece, aunque no demos pasos en nuestra propia fuerza. Vemos que Jacob tomó una acción, una decisión, pero la decisión fue confirmada por Dios. Y le dijo: yo soy Yahweh tu Elohim, el Dios de tu padre, no temas. Y yo quiero que te quedes hoy en tu corazón con esta palabra. Probablemente muchos de los hermanos que están acompañándonos hoy y que mañana y los demás días tendrán la oportunidad de accesar a esta enseñanza, que tengamos presente siempre algo. Toda decisión que debamos tomar en nuestras vidas debe ser previamente consultada con nuestro Dios Padre Eterno Todopoderoso. Lo haces hasta en las cosas más insignificantes, hermanos, hasta en las cosas más pequeñas. No solamente pensemos en una oportunidad de empleo, en el viajar a otra nación, tomar una decisión en un matrimonio, un joven que anhela casarse. Son decisiones fundamentales, importantes, pero en las informaciones pequeñas, en las decisiones pequeñas, en la obediencia con el Padre Eterno, si todo lo consultamos y lo ponemos siempre en su buena, perfecta y agradable voluntad, que dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, vemos cómo Jacob aquí nos está entregando un mensaje maravilloso de que de obediencia, una voz de obediencia de manera inmediata, porque no solamente era él como persona, como papá, dispuesto y anhelante de ver a su hijo, sino de un pueblo llamado Israel. Es decir, que su decisión no solamente le afecta a él y a sus 11 hijos, sino que es una decisión que afectará a él y a toda su familia en el entorno de todos cuantos están justamente con él. Vemos cómo entonces nos menciona ahora los hijos de cada uno de los que fueron allí y formaron parte de este proceso. En el libro del Bereshit, capítulo 46, nos menciona cada uno de los nombres: Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, y nos menciona cada uno de los hijos de Leví, y todos. ¿Para qué? Para que tengamos presente con absoluta claridad que dentro de esas 75 personas que salieron de Canaán y entraron a Egipto,
Veremos posteriormente, cuando entremos al tiempo de Éxodo, en la historia de Moisés, ahora cuántos salieron de Egipto en una condición de esclavitud. ¿Qué contraste hay en todo esto? Vemos a un faraón totalmente dispuesto en unidad con José. Lo bendice, le da la autoridad sobre todo Egipto. Ahora se entera de su linaje, de su procedencia como hebreo. El faraón sabe absolutamente que José es un hebreo, que es hijo de una familia hebrea, que ahora han venido los hermanos hebreos, que su padre Jacob es hebreo. Y por supuesto el faraón no solamente se alegra de conocer a su familia, sino que le invita a que vengan a estar con ellos, a ser parte de esta oportunidad de vida, de esperanza, de alimento, y les ofrece tierras y les ofrece todo cuanto necesitan. Pues muy bien, es muy interesante ver cómo Jacob tiene que tomar una decisión, y la decisión que hoy ha tomado ha marcado la historia de la humanidad entera hasta nuestros días. Cuán importante fue el momento de Jacob en Beerseba, el celebrar allí el corbán, el sacrificio, y allí en aquel lugar nuevamente Yahweh Elohim le habla y le confirma su salida y le confirma lo que ha de pasar. Allí han de transcurrir, vamos a ver en los siguientes textos, que hay una pregunta que me parece muy interesante, solo me quiero adelantar un poquito a la historia. Una de las primeras preguntas que el faraón hace a Jacob es: ¿cuál es tu edad? ¿Y por qué quedó marcado ese texto? ¿Cuál es tu edad? Pero no solamente le pregunta cuál es tu edad, sino que además nos sorprenderá de manera especial la respuesta que Jacob dio cuando faraón le preguntó por sus años. Pero vamos a ver que realmente allí transcurrieron 37 años desde el momento en que Jacob llega a Egipto hasta su muerte en Egipto. Han transcurrido todos estos años. Muy interesante este texto. Así es que, mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional por hoy. Tenemos mucho tema que tratar. Yo les invito, por favor, lea todo el capítulo 46, obsérvelo en detalle, con lupa, por favor, porque cada información que tenemos en el capítulo 46, espero que podamos continuar el día de mañana y podamos hacer un balance, ya un cierre general del parashá de esta semana. Pero cada momento que estamos viviendo hoy en el capítulo 46, lo veremos en el libro de Éxodo, lo veremos en Levítico, lo veremos en el libro de Números, lo veremos en el libro de Devarim. En cada uno de ellos, hasta que cerremos nuestro estudio, esta información es fundamental para que entendamos todo el proceso del pueblo de Israel en Egipto hasta su cautividad y luego su posterior salida nuevamente en el tiempo de Moisés. Así es que tenemos mucho tema por tratar, mucho por estudiar, mucho por aprender. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir la enseñanza. Hasta el día de mañana. Shalom. Muy buen día.